gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar nuestro estudio. Estamos en Números capítulo 33. Vamos a seguir avanzando nuestro peregrinar. Estamos en Números capítulo 33, versículo 11. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Números capítulo 33, versículo 11. Dice así su palabra. Gracias, mi Dios, por tu voz. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Padre nuestro, una vez más te agradecemos por el gran privilegio de ser hijos tuyos. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por este tiempo, Señor, que tenemos para poder escudriñar en tu palabra, para poder inquirir en ella. Gracias por cada hijo tuyo congregado en esta noche. Estamos, Señor, recibiendo, Señor, con gozo y con alegría, empapándola con fe, oh Padre mío, Señor, esta palabra tuya la creemos. Gracias, mi Dios, te doy en el nombre de Jesús. Esta buena semilla pueda llevar frutos en nosotros. Queremos, Señor, ser, Señor, hijos obedientes. Queremos presentarnos ante ti, Señor, tal y cual como somos, para que tú, Señor, te fijes en nuestra vida y, Señor, estés haciendo una obra perfecta. Yo sé que esta gracia está trabajando con cada vida, con cada ser. En el nombre de Jesús, toda la gloria y la honra es para ti. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Bueno, estamos considerando, siempre por allí hacemos un repasito por el tema que hay hermanos que se van agregando al estudio del paso del peregrino. Y estuvimos estudiando el jueves pasado con respecto a Elim, el lugar de las 70 palmeras y también el lugar de estos manantiales que existían en aquel lugar, donde el pueblo de Israel recibió regocijo, donde el pueblo de Israel recibió sustento. Ahora llegamos a un nuevo lugar. Recuerde que Números capítulo 33 solamente no hablan de lugares o parajes donde el pueblo de Israel fue acampando desde que salió de Egipto. Ahora llegamos a un nuevo lugar que se llama Sin. Luego que el pueblo de Israel tomó un descanso, también tomó allí regocijo bajo la sombra del Omnipotente, llega a un lugar llamado Sin. Este lugar significa vasos de barro. Es importante, hermanos, los significados. El lugar Sin significa vaso de barro. Y vamos a 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Gracias te damos, mi Dios. Gracias. 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, dice así su palabra. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra del Señor cuando habla de vasos de barro? Se refiere a este cuerpo. Siempre téngalo presente. Este cuerpo es un vaso de barro. También la Biblia lo llama cuerpo de humillación. ¿Por qué motivo? Porque cuando recibimos a Cristo, este cuerpo no sufrió ningún cambio. Este cuerpo sigue siendo un cuerpo de humillación. Tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene necesidades, goza de salud, se enferma. O sea que estamos en un cuerpo que por causa del pecado recibió su maldición. Siempre téngalo presente. Ahora, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él redime espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo también ha sido redimido, pero estamos esperando, hermanos, la redención completa de este cuerpo cuando sea transformado. ¿Están aquí, hermanos? ¿Están siguiendo? Esto es importante, hermano, entender, porque a veces decimos, pero ¿de qué redención habla la Biblia? ¿O de qué cambios? Y el Señor nos redimió, recuerde, espíritu, alma y cuerpo.
ahora tenemos vida. Sin Cristo estábamos muertos. Nosotros, para nuestro Dios no existíamos, no había esperanza. Pero cuando recibimos a Cristo, nosotros hemos recibido vida, hemos pasado de muerte a vida. Ahora hay regocijo en nosotros. Pero el cuerpo, hermano, este cuerpo no ha sufrido ningún cambio. Este cuerpo sigue siendo un cuerpo que va a tener que pasar la muerte, va a tener que pasar la consecuencia del pecado. Por eso dice la Biblia, todo aquel que pecare, ese morirá. O sea que hay una consecuencia que nosotros venimos arrastrando de ese pecado original. Lo que va a suceder cuando Cristo venga es que este cuerpo va a ser transformado, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquellos hermanos que ya partieron con el Señor, ellos van a recibir un nuevo cuerpo. Esto es importante entenderlo, porque a veces aún confundimos también el cuerpo con el viejo hombre. No hace mucho escuché un mensaje y muchos confunden, hermanos, este cuerpo que ya ha sido redimido con la vieja naturaleza. La vieja naturaleza no tiene nada que ver con este cuerpo. Esto es una habitación. Es un lugar donde habita el viejo hombre, como también la nueva naturaleza que es Cristo. Bueno, gracias al Señor. Vamos a estar considerando primeramente a este vaso de barro o a este cuerpo. Primeramente, cómo estaba anteriormente sujeto por el pecado. Y este cuerpo, como hemos dicho al principio, está sujeto a muerte. Y vamos a Romanos capítulo 5. Solamente 3 versículos para entender lo que éramos antes sin Cristo. Y luego vemos por la salvación en qué se convierte este templo, este vaso de barro. Romanos capítulo 5, versículo 12. Gracias te damos, mi Dios. Dice así su palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso es lo que estuve comentando desde el principio. Recuerden que este cuerpo dice que está sujeto a muerte. Ahora vamos a recordar que tenemos 2 maneras de terminar nuestra carrera: o cuando partimos o cuando Cristo venga a llevarnos. Cualquiera de las 2 cosas que sucedan, este cuerpo, bueno, va a recibir una transformación. Esto es importante. Aquí en Romanos Pablo explica muy bien y dice: por tanto, hay una enseñanza anterior, dice: como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nadie podemos eludir, hermanos, esta maldición del pecado. Esta maldición recayó sobre toda la humanidad. El ser humano fue creado para vivir eternamente. Y ese es el grave problema que hoy nosotros aún tenemos en nuestro género, hermano. Hay en el mundo, y aún los creyentes piensan que van a vivir eternamente. Y no entienden que nuestro tiempo es breve. Ha sido reducido nuestro tiempo. La Biblia estipula, dice 70 años. Y 80 años dice para el más maduro. O sea que hay un tiempo que el Señor nos regala para que nosotros podamos granjear, o podríamos decir ganar, para nuestra vida espiritual. Y a veces todavía está en nosotros, parece que vamos a vivir tan eternamente en este cuerpo, y hacemos planes a 2 años, a 5 años, a 10 años, lo que voy a hacer aquí en 20 años, no sabemos si vamos a vivir mañana. Entonces dice la Biblia que debemos vivir un día a la vez. Si el Señor nos ha dado sustento el día de hoy, Señor, gracias. El Señor ya cumplió con nosotros. Dice: no te preocupes por el día de mañana, porque mañana traerá su propio afán.
y estamos pensando qué vamos a comer mañana, o qué vamos a festejar, o cómo vamos a hacer. Y bueno, en la Biblia encontramos una persona que en sus planes no estaba Dios. Y dice esta persona: vamos a trabajar, voy a agrandar mis graneros. Luego dice: voy a sentarme a mirar todo mi esfuerzo. Dice: necio tú eres. No sabes, dice, que vendrán, dice, a pedirte tu alma. Y todo lo que granjeaste y lo que hiciste, otro aprovechará. Entonces, hermanos, aprendamos a vivir un día a la vez. Aquí dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán y Eva, por el pecado la muerte. Esa era la consecuencia del pecado. Jesús, disculpen, Dios mismo le dijo a Adán y Eva: no vayan a comer del fruto que está, dice, del árbol que está en el medio del huerto. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y comieron de lo que estaba en el medio del huerto. Todo lo que Dios le dijo no hicieron, porque si no, dice: moriréis. Hicieron eso y entró la muerte. Bueno, gracias al Señor. Y del árbol ya hemos estudiado, así que no vamos a recalcar. Ya hemos estudiado por qué fue el motivo que fue colocado en el medio del huerto, por qué el Señor permitió eso, para probar también qué tan obediente éramos a su palabra. Vamos también ahora a Job capítulo 19, versículo 26. Estamos viendo este vaso de barro, cómo está sujeto, hermanos, al pecado y la consecuencia. La primera consecuencia de este cuerpo es la muerte. La segunda consecuencia es la destrucción de este cuerpo. Job capítulo 19. Job capítulo 19, versículo 26. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Entonces, ¿cuál va a ser la culminación de este cuerpo? Dice que va a ser deshecho. No va a quedar nada, hermano. La Biblia misma dice que sangre ni carne puede heredar los cielos. Por eso el Señor dice: yo iré, dice, a preparar, dice, una nueva casa. Ese es el cuerpo glorificado que nosotros vamos a recibir cada uno de nosotros, hermano. Ese cuerpo es un cuerpo eterno, preparado, hermanos, para estar ante la presencia del Señor, ante la misma gloria de Dios. Este cuerpo natural no puede resistir la presencia de Dios. Pero hoy, por la gracia del Señor, tenemos la promesa de que vamos a recibir, dice, un nuevo cuerpo. Ya hemos estudiado también las características de este cuerpo, que es el mismo cuerpo que Cristo recibió cuando Él resucitó. Es un cuerpo que también se alimenta, hermanos, porque hemos estudiado también que Él, luego de resucitar, de recibir el cuerpo glorificado, dice, tuvo hambre. Es un cuerpo también que traspasaba paredes. ¿Se acuerdan que vimos los versículos? Donde Jesús, aún cuando los discípulos estaban reunidos, dice que Él atravesó y se presentó ante ellos. Es un cuerpo tan perfecto, hermanos. Qué lindo. Algún día vamos a recordar esto, porque es algo muy precioso entenderlo. Y eso es lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Lo único que va a cambiar, hermano, es nuestro nombre. Pero vamos a ser tan idénticos como hoy allí en los cielos. Nada más que vamos a tener un cuerpo, dice, glorificado. Significa que en los cielos no va a haber viejos, no va a haber personas mancas, no va a haber personas enfermas, sin pies. Va a ser un cuerpo completo, algo precioso, algo joven. Y eso va a ser algo que nos va a asombrar, hermano. Porque tal vez aquello que lo conocíamos como nuestro pastor que partió con el Señor, lo conocimos, nosotros lo vimos viejito, Él va a estar joven. Qué lindo. Eso habla de un cuerpo glorificado en toda su plenitud, hermano. En toda su plenitud. Gracias damos al Señor. Y después de deshecha esta mi piel, dice Job, él reconocía que su cuerpo iba a ser deshecho. Y yo creo que cada uno de nosotros
somos conscientes de eso, ¿cierto? Yo creo que sí. Tenemos que ser conscientes de que un día cuando partamos, este cuerpo va a ser deshecho. No importa la manera, hermanos, porque esto va de paso, porque muchos dicen, pero ¿por qué hay que enterrar a la persona? ¿O por qué la Biblia prohíbe cremar? No es que prohíbe. A veces, bueno, hay personas, nuestros hermanos primitivos, hermanos, ellos murieron calcinados. Y eso no significa de que quemaron su alma o su espíritu. Nerón dice que utilizaba a los cristianos como antorcha humana para alumbrar sus jardines. Así que no vaya a pensar, hermanos, porque muchos dicen, pero ¿por qué se lo crema o esto o aquello? Solamente es apresurar, hermanos, los tantos, pero de ser deshecho se va a desintegrar. Pero el alma y el espíritu ya están en la presencia del Señor. El cuerpo, hermanos, no tiene más nada que ver. Terminó su utilidad, terminó su servicio. Así que por ahí, si hay algún hermano que pregunta, ¿puedo cremar a mi familiar? Puede cremarlo, hermano, puede cremarlo. Muchos presentan y aplican mal algunos versículos del dios Moloch, pero no tiene nada que ver, hermano, porque a él se le ofrecía en sacrificio a niños. Es muy diferente el contexto o la manera o la forma. Pero usted puede hacerlo, y si su familiar lo desea, bueno, usted puede hacerlo. Esto va de paso, hermano, porque por allí siempre hay algunas críticas o algo, por qué hicieron esto, aquello y lo otro. Pero los hermanos que entienden y dicen, bueno, yo quiero que de esta manera, no influye en nada, hermano. Usted lo único que está apresurando tal vez son los tiempos. Pero usted está evitando también a veces mucho quebranto, hermano. Por eso es que mi papá, esto va de paso, él tomó la decisión de ser cremado. ¿Por qué motivo? Por el dolor que la familia sufre al llevar a su ser querido hasta el cementerio, dejarlo allí, hermano. Es una parte tan tremenda que el familiar pasa en los últimos minutos. Es tremendo. Y la decisión fue de él, fue esa. Dice, póngame junto a mi esposa, porque él también decidió cremar a su esposa. Entonces, cuando uno entiende su palabra, hermanos, bueno, eso no afecta nada, así que no se preocupe, ni se moleste, ni tenga ninguna inquietud con respecto a esto. Usted puede aún entrar en estudios bíblicos con respecto al dios Moloch, y usted estudie por qué era el propósito de las cremaciones de niños que se hacían, pero era en ofrecimiento a un dios pagano. Nada que ver, nada que ver. Bueno, gracias, Señor. Esto va de paso porque muchos dicen, no, ya le quemaron el alma y el espíritu. También no, eso no tiene nada que ver. Estar ausente del cuerpo, dice, es estar presente con el Señor mismo. Amén. Ya lo estudiamos ya esto, hermano. Esto va de paso nomás para que por allí, cuando hay alguna duda y preguntan, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está nuestro pastor? Y esto, aquello, su pastor está allá arriba. Él ya está esperándonos, hermano. Solamente se nos adelantó, tan solamente. Bueno, gracias al Señor. También Romanos capítulo 1, estamos viendo este vaso de barro. Cuando estaba sin Dios, hemos visto primeramente que está, podríamos decir, sujeto a muerte. Va a pasar destrucción sí o sí. Y aquí vemos ahora en Romanos 1:24 que es un instrumento del mal. Estamos viendo sin Dios. Romanos 1. Versículo 24 al 32. Y fíjese la degradación de este cuerpo cuando está sin Dios. Y dice lo siguiente. Atienda la lectura, hermano, porque es media larguita, pero es importante tener este pantallazo o esta radiografía del hombre sin Dios. Y dice lo siguiente: por lo cual también Dios los entregó. ¿A quién los entregó? A los hombres que rechazaron la gloria de Dios en su vida. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador,
el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, aquí está bien claro, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Qué tremendo versículo. Esto es una radiografía del hombre sin Dios. Y usted va a escuchar, pero ¿por qué Dios permite esto y aquello y lo otro? No es que Dios permita, son personas que se apartan de Dios. Y al apartarse, al tomar la decisión, al no tener en cuenta a Dios, dice que Dios los entregó. Es como que Él ya lo abandonó, no hay caso. Bueno, dice, hagan lo que le parece. Dice, tienen el libre albedrío o la decisión de aceptarme, de recibirme. Pero ellos, dice, decidieron no tener en cuenta a Dios. Y esto es todo lo que hoy vemos. Tanta inmundicia, hermano, tanto desorden. Y esto es lo que el pecado hace al cuerpo del ser humano. Cuerpos que se destruyen por drogas, por vicios. Cuerpos que se destruyen por malos hábitos que hemos leído aquí, por cambiar aún, dice, lo natural en el sexo. ¿Y qué sucede? Entran enfermedades aún venéreas dentro del cuerpo de las personas. Dice aquí consecuencias, dice aquí en Romanos lo que hemos leído. Y en aquel tiempo no se sabía por qué morían las gentes. Y hoy decimos, pero apareció una enfermedad nueva. No, son enfermedades antiguas que hoy las conocemos. Pero esas enfermedades ya existían de años, hermano. Que Dios había permitido como una consecuencia del ser humano que se alejó de Dios. Por eso dice en varias oportunidades, dice, Dios los entregó por su dureza. Qué tremendo, hermano. Ahora, por la salvación, las cosas cambian con este cuerpo. ¿Qué es lo que ahora dice la Biblia de este cuerpo? Vamos a 1 Corintios. Estamos viendo este vaso de barro, que significa sin, donde ahora como hijo de Dios yo entiendo que estoy en un cuerpo débil. Habíamos estudiado el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? De que él también pasó por el lugar que se llama Mara o amargura, pero él también tuvo descanso en su vida. Él pasó también por el amparo de Dios, por la protección de Dios. Pero ahora encontramos un lugar donde empezamos a reconocer podríamos decir, nuestras debilidades. Y Pablo entendió eso y pidió al Señor que le quite en varias oportunidades esa presión que él tenía, ese vaso amargo que él estaba experimentando en su vida. Y Dios le dijo, no, dice, bástate mi gracia. Y el propósito de esa espina que tenía Pablo era mantenerlo humilde. Por eso es que a veces nosotros pasamos momentos difíciles, pero justamente es para que nos mantengamos dependientes de Dios, humildes sobre todas las cosas. Gracias al Señor. ¿Se acuerdan lo que significa humildad? Significa aplastar el orgullo.
si hay algún orgullo, si yo me creo algo, si intento tal vez a mi prójimo colocarlo en un lugar más bajo de lo que es mi persona, hay orgullo en mi vida, hermano. Dice la Biblia que yo debo estimar a todos como superiores a mí. Aún el creyente más pequeño, yo tengo que estimarlo superior a mí. Eso es humildad. Entender que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y tal vez si hay alguna niñez todavía en esa persona, tener presente que el Espíritu Santo está trabajando en ese ser. Y si esa persona es humilde, el Señor lo va a exaltar, lo va a levantar y lo va a usar. A veces miramos con ojos naturales y decimos, pero esta persona nunca el Señor lo va a usar. Naturalmente miramos. No es una persona que tal vez que sea elocuente o que tenga denuedo o que tenga algunas particularidades de un líder. Pero el Señor no mira, hermano, eso. El Señor está mirando el corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿O el Señor miró en lo tartamudo que era Moisés cuando el Señor lo llamó? Yo creo que no. Moisés reconoció su incapacidad y dijo, yo soy tartamudo. Pero el Señor miró el corazón. Así que, hermanos, no se vaya a preocupar, el Señor sabe lo que hay en tu vida, tu inclinación, tu deseo hacia Él. Y téngalo presente que en la obra del Señor, Él es el que levanta a los obreros y Él es el que envía. No es el pastor, hermano, es Él el que envía. Él es el Señor de la mies. Y Él se encarga de hacer como Él quiere y como Él desea. Cuando menos pensamos, el Señor nos está utilizando por su gracia. Y eso es lo que implica que en mi vida tiene que haber humildad, un reconocimiento de la grandeza de Dios. De poder decir, Señor, en tu señorío yo estoy guardado, estoy protegido. Si yo puedo leer un versículo de tu palabra es porque tú lo permites. Si yo puedo hablar contigo es porque tú has permitido la oración. Todo te pertenece a ti, mi Señor. Pero a veces, bueno, queremos introducir lo nuestro y aún compararnos. Y eso es algo tremendo, algo feo, hermano. Es algo feo. Teníamos años atrás, creo que 20 años atrás, y tal vez un poquitito más, hermanos que podríamos decir, presumían conocer la palabra del Señor más que el pastor. Y hasta eso pasamos en este lugar, hermano. Y se sentaban y estaban midiendo al pastor Rodolfo cómo él predicaba. Y buscaban que él pise tal vez o que tenga algún problemita en la iluminación que él tenía. Y luego, hermano, lo juzgaban por eso. Lo juzgaban. Por eso, hermano, nosotros no somos quien, hermano, para estar midiendo ningún mensaje. Nosotros, el que se cree, bueno, espiritual, tiene que estar dirigiendo tal vez al que no entiende. Pero todo tiene que hacerse, hermanos, personalmente. Yo no puedo pasar a humillar a una persona y exponerlo públicamente. Si hay algo que no entiendo o no entiende la persona, porque todos somos humanos y podemos equivocarnos, también hay que reconocer que estamos recibiendo, no todo, hermanos, recibimos del Espíritu Santo, también estamos recibiendo de otra fuente, porque también estamos estudiando, hermano. Aún los manuales bíblicos se equivocan, aún las traducciones bíblicas, muchas traducciones están equivocadas. Entonces, bueno, yo tengo que reconocer que estoy en un vaso de barro y que hay dificultades, tanto en mí como en los maestros que me enseñaron. Entonces a veces hay muchas, podríamos decir, se tergiversan muchos temas. Y poder ser humilde, hermanos, en poder ser corregidos. Dice que el corregido es el fiel, pero muchos dicen yo soy fiel y no quiere ser corregido. Entonces, ¿de qué fidelidad me habla? Y usted le habla y bueno, y no quiere recibir la corrección, usted le ve el rostro ya medio malo está, hermano. Uno tiene que recibir la corrección cuando viene. Entonces, Señor, gracias, Señor, te agradezco porque tú deseas que la palabra del Señor salga en toda su pureza.
Muchos se dan cuenta de las fallas en un mensaje, otros muchos no. Entonces, gracias al Señor que tenemos la oportunidad de corregirnos en este tiempo. Como hemos dicho, nadie somos maestros, todos somos aquí discípulos de Cristo. Estamos siendo enseñados por Él. Aún los apóstoles, hermanos, tuvieron errores. Aún hubieron contiendas entre ellos. Hubo discusiones entre el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, siendo apóstoles. ¿Y usted cree que entre nosotros no va a haber problemas? Siempre va a haber problemas. El tema es solucionarlo con humildad. Y si hay humildad, ningún hermano vamos a perder. Vamos a estar aquí para ganar. Vamos a estar aquí para conversar, hablar como familia. Y qué fácil, hermano, es poder decir: hermano, me equivoqué. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y enseñamos lo que está en la palabra del Señor. Es tan sencillo. No sé si es porque ya nos acostumbramos de esa manera, pero a mí me enseñaron siempre así. Si tal vez hemos enseñado algo de acuerdo a como nos enseñaron y venimos arrastrando podríamos decir, ¿cómo le llaman? Un estudio mal trazado, podríamos decir, mal dividido. Porque recuerden que un versículo no podemos tomarlo, hermanos, sin leer el contexto. Yo tengo que leer todo el contexto para ver a qué se refiere, qué es lo que dice, a quién se dirige. Por algo dice que debemos ser buenos trazadores de la palabra del Señor. Trazar significa dividir bien. Aún los tiempos, aún la parte social, aún la parte geográfica. Qué tremendo, hermano. Hoy hay hermanos que dicen: no, la mujer no debe usar, dice, ropa de varón. Dice, y se pone en este tiempo, dice, pantalón no tiene que usar. Doctrina humana, hermano, nada que ver. Porque en la antigüedad, hermano, no existía el pantalón. Existía la túnica. Y la túnica de la mujer cubría los tobillos y la túnica de los hombres era sobre los tobillos. Era la diferencia, que la mujer no tenía que mostrar ni siquiera el tobillo. Y hoy dicen: no, el pantalón, hermano. Y bueno, y el que trae pantalón, hermano, está condenado, ya va al infierno, hermano. Por supuesto que la Biblia nos enseña, no estamos hablando del libertinaje, pero la Biblia nos enseña a vestir decorosamente. Usar un pantalón no es pecado, pero a veces, hermano, el que está al frente de la obra del Señor, por ética y por pudor, hermanos, es siempre conveniente que venga con su pollera. ¿Por qué motivo? Porque luego, cuando otros hermanos, otras hermanas vienen con una calza o un pantalón bien ajustado, usted no le va a poder corregir, porque va a decir: pero mira, si la esposa del pastor trae pantalón, no importa que sea flojito, pero usa pantalón. Por ese motivo, hermanos, por testimonio, nosotros enseñamos a los hermanos que, bueno, puedan traer su pollerita, principalmente los que están dentro del servicio. Pero también hay que tener en cuenta que hay hermanos que se mueven en vehículos, en motos. Peor es que venga, hermano, con una pollera y que vaya mostrando toda su desnudez por el camino. Entonces hay que ser también, por eso le digo, la palabra del Señor hay que dividir bien. No sé si está claro esto. Esto es importante entenderlo. Porque a veces, hermanos, caemos en tal legalismo que decimos: esto no es así, esto no es aquello, hacemos doctrina de hombre. Sucedió en una iglesia, hermanos, que le llamamos los débiles. ¿Qué pasó? Invitaron a un pastor de Chaco con su esposa a predicar la palabra del Señor. Y pasó a predicar primeramente el esposo y luego la esposa. Y se le escapó al pastor, hermano, que la señora, la invitada, estaba con pantalón. Un pantalón flojito, todo bien, estaba con mucho pudor, pasó a predicar. Y cuando leyó ya el primer versículo, hermano, ya no aguantó más el pastor y subió arriba y la bajó, hermano, y la reprendió ya. Y la bajó abajo. Y predicó el pastor. Y luego, cuando terminó la reunión, se acercó el pastor a hablar con ella y le dijo que ellos no permitían eso sobre su púlpito. Y la hermana le dijo: mire, hermano, mire lo que tengo debajo de mi pantalón. Y se levantó, hermano, y tenía
2 prótesis metálicas. Y el hermano no sabía dónde meterse. Por eso a veces somos rápidos en juzgar, hermano. Somos rápidos en juzgar. Así que a tener mucho cuidado, hermano, con estos pequeños detalles. Y más con los hermanos nuevos que vienen. Estos hermanos vienen de esa manera. Usted, que ya es antiguo, sea testimonio. No hay necesidad de que usted le diga que tiene que traer pollerita o tiene que venir bien vestido. Ellos solo miran a la congregación y ellos solo cambian, hermano. Porque ven y dicen, ellos mismos preguntan. En donde luego ya puedo, a mi esposa cuántas veces le preguntaron, ¿dónde, hermana, usted compra sus polleras? Porque también tenemos, hermano, boutique en Circuito 5, por lo menos tenemos boutique de creyentes. Y hacen la propaganda, dice pollera, dice para creyentes, dice, ponen grande en el Facebook. Y usted se va y busca todo pollera larga. Y bueno, y si es media carnal, busca las minifaldas y vienen, porque también tenemos hermanas que de años que todavía siguen usando todavía minifaldas, siguen exponiendo. Eso no es decoroso. Eso no es decoro o proteger, podríamos decir, su vida. Está mostrando su desnudez. Es como una persona que está de cacería, como siempre estamos enseñando, Proverbios capítulo 7. Si una mujer viene casada y viene exponiendo todo su cuerpo, no, primeramente no está honrando a su marido, y segundo, está siendo de tentación a otros hermanos. Por eso hay que tener tanto cuidado. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo tiene que ser nuestra esposa? Dice, sean para ti solo. O sea, tu manantial, dice, sea para ti solo. Pero a veces tenemos maridos que contento con su esposa, hermano, toda desnuda va la esposa. Y contento, y otros están disfrutándola, mirándola. Otros están cayendo en pecado con su esposa. Por eso, hermano, el tema de la carnalidad es algo tremendo, a tener mucho cuidado. Pero el tema aquí es eso, hermano, que tenemos que entender que estamos en un cuerpo. Este cuerpo, hermano, que lo traemos a la iglesia, tiene una nueva naturaleza que es Cristo dentro de él, pero también tiene un viejo hombre. Si ese viejo hombre está tomando todavía el dominio de esa persona, todavía no se van a ver los cambios. Pero cuando esa persona empieza a crecer, solito va a cambiar. No se inquiete. Muchos dicen, no voy a ir más a la iglesia del pastor Vega porque ahí van todos de esta manera. No se inquiete, porque aquí nadie le va a decir cómo usted tiene que venir vestido, qué tiene que hacer. Se les enseña y se derrama, hermanos, esta responsabilidad sobre la vida. Cada uno es responsable. Y si uno ama al Señor, bueno, acata las indicaciones. Siempre decimos que la Biblia es como un manual que nos explica qué tengo que hacer desde el principio al fin. Entonces, bueno, vamos a la palabra del Señor y vemos. Pero hay cosas, como le he dicho, doctrinas humanas que caen como un peso sobre el creyente. Y aún juzgan a los creyentes que de la manera como viste, que come, que hace, que no hace. Todos están mirando. Bueno, gracias al Señor. De paso, hermano, de paso. Entonces, vamos a 1 Corintios 6, 19. Ya hemos leído ya la radiografía de la persona sin Dios. Ahora vamos a ver por la salvación cómo es. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, por la salvación, esa es ahora nuestra nueva condición de este cuerpo. Primeramente habíamos visto que estaba sujeto a muerte, no solamente muerte natural, sino de testimonio. El que está sin Cristo no tiene testimonio. Luego hemos visto que va a ser destruido y es un instrumento del mal. Pero ahora, por la salvación, el que recibe a Cristo, ¿qué es lo que pasa?
dice que es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo se convierte ahora en una casa donde está habitando el Espíritu Santo en nuestra vida. Y luego aclara, dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. No dice de por su esfuerzo, no dice por estar orando con palabras repetitivas, no, dice que todo lo da el Señor, de Él proviene todo. Luego dice, y que no sois vuestros. Así que ¿será que yo me pertenezco, hermano? Porque recuerde que la palabra redención significa comprar en el mercado de esclavos. Hemos sido comprados y este cuerpo ya no nos pertenece. Por eso es que tenemos que cuidarlo. Dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros. No dice que lo van a tener, hermano, dice que ya está en vosotros. O sea que el Espíritu Santo está tomando ya el control de nuestra vida. Gracias damos al Señor. Romanos 12:1, ustedes ya lo conocen de memoria, solamente les cito aquí, pero puede anotarlo. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que presentéis vuestro cuerpo, ¿de qué manera? En sacrificio vivo. La palabra sacrificio significa ofrenda. Lo que yo estoy haciendo cada vez que me congrego es traer mi cuerpo como una ofrenda. Es algo que yo estoy ofreciendo al Señor. Es la mejor ofrenda que uno puede traer en la casa de nuestro Dios. Y dice, os ruego. Siempre la gracia del Señor, hermanos, va a estar rogándonos, pidiéndonos por muchas oportunidades, repetitivamente, porque nuestro Dios es paciente. Dice, os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos. Y gracias al Señor que tenemos un sumo sacerdote que también tomó cuerpo como el nuestro, Jesucristo. ¿Para qué? Para poder compadecerse de nosotros. Gracias damos al Señor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que recuerde, por la salvación ahora somos un sacrificio vivo. También Romanos capítulo 7, versículo 4. Romanos capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de ustedes mismos, dice, para que seáis de otro. ¿Y de quién es este otro? Del que resucitó de los muertos, o sea, de Jesucristo, a fin de que llevemos frutos para Dios. Así que, hermanos, nosotros hemos sido identificados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Por eso podemos decir, como decía el apóstol Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué lindo es poder sacar ese yo de nosotros. Mientras está el yo, hermano, está el egoísmo, y yo nomás. Usted cuando escucha un mensaje que abunda el yo, ese, hermano, es un peligro, hermano, es un peligro. O cuando el mensaje, bueno, está contando todo lo que es él nomás y no habla de lo que es Cristo, es una persona egocéntrica, no es una persona cristocéntrica. Y el mensaje tiene que estar centrado siempre en Cristo. Por algo todos los versículos dice aquí, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, o sea, la ley del pecado, mediante el cuerpo de Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma. Allí hemos sido crucificados, para que seáis de otro, del que te compró, del que resucitó de los muertos, a Jesucristo, a fin de que llevemos frutos para Dios. ¿Y quién no quiere ser fructífero, hermano? ¿Quién no quiere tener amor, fe, tolerancia,
bondad, benignidad, paciencia. Queremos estar dotados de todos estos frutos. Y para llevar estos frutos, hermanos, tiene que haber crecimiento en nuestra vida. Al principio hemos cantado el coro que dice: lee la Biblia, ora cada día. Si no hay crecimiento espiritual, no hay frutos. Ya hemos estudiado que los dones son un regalo del Espíritu Santo. Yo solamente los recibo. Pero los frutos, hermanos, vienen por el crecimiento espiritual. Si un creyente no es crecido, nunca puede haber amor en su vida. Por eso usted va a ver que hay creyentes que rechazan primeramente la palabra del Señor. No hay mansedumbre hacia la palabra. ¿Por qué? Porque todavía no hay amor a la palabra del Señor. Pero cuando empieza a conocer al amado de su alma, él mismo se rinde. Por eso es que la palabra del Señor, que es viva, tiene que empezar a llamar nuestro apetito, nuestro deseo. Y cuando el apetito se abre, qué lindo es poder comer, hermano. Pero cuando no hay hambre, qué feo que es también. Pero cuando hay hambre, uno come, hermano, hasta ser saciado. Y el Señor quiere saciar nuestra vida, quiere saciar nuestro ser. Así también vosotros, hermanos míos. Habla de vuelta, cuando dice hermanos míos, habla de posesión. Ya terminamos. Habla de posesión. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Aún hemos sido unidos en la resurrección. ¿Para qué? Dice: para andar en novedad de vida. Recuerde, la resurrección, ¿qué significa? Significa novedad de vida. Si Cristo resucitó y nosotros creemos en eso, y así fue, por eso hoy hay cambio en nuestro ser. Si Él no hubiese resucitado, en vano estaríamos aquí. Pero gracias al Señor por los cambios y transformación de nuestra vida.